¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la igualdad en Colombia? ¿Sabías que va más allá de tratar a todos por igual? Hoy te explicaremos su importancia y por qué es fundamental para la justicia social. Quédate aquí con nosotras, te habla Verónica. Antes de iniciar nuestro tema, citaremos el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, región, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. A continuación profundizaremos más el tema. Si bien como sociedad hemos logrado avanzar mucho en cuanto al tema de la igualdad, todavía encontramos muchas limitaciones. Y sí, somos iguales ante la ley y ellos nos respaldan ante la igualdad que debemos tener en la sociedad. Pero todavía presentamos inconvenientes tanto con el orden público, la intranquilidad que podemos ocasionarle a los demás ciudadanos y también el tema de la intolerancia, pues todavía no tenemos muy claro o llevamos una comprensión explícita del tema y podemos llegar a confundir y la ley no proteger adecuadamente los derechos que quieren las demás personas. ¿Cuál es la importancia de todo esto? El artículo 13 fue diseñado para garantizar que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y derechos, sin ser discriminadas, ya sea por su condición social, sexo, raza, etc. Todo esto se ve protegido como nos dice el artículo 13. Todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Qué busca el legislador con todo esto? Proteger a los grupos más vulnerables, pero se ha visto que hay muchas leyes que son excluidas en el país. La Corte Constitucional se ha visto obligada a cambiar toda esta desigualdad que se está viendo. Como por ejemplo, en la sentencia C-090 del 2024, que nos habla sobre la discriminación que hay con las personas con discapacidad. ¿Por qué? ¿Qué sentirían ustedes ser discriminados, no sentirse iguales ante la sociedad por tener una condición de discapacidad? Todo este artículo refleja la importancia que tiene la igualdad en la sociedad. Para que tengan un poco más de conocimiento sobre el tema, los dejo con mi compañera. Las ideas de la igualdad y derechos humanos llegaron a Colombia a través de la influencia de la Ilustración y del proceso de independencia en América. Durante el siglo XXIII empezaron a difundirse las ideas de algunos filósofos como Rousseau y Montesquieu, que empezaron a difundirse por las colonias españolas, llegando hasta el virreinato de la Nueva Granada, o sea, la actual Colombia. Estas ideas inspiraron a algunos líderes como Antonio Nariño, que en 1794 tradujo y publicó la Declaración de Derechos Humanos en el país. Ahora bien, viniéndonos a la actualidad, en el artículo 13 de la Constitución Política consagra que todos los seres humanos somos iguales y no habrá discriminación alguna sin importar qué. También que a su vez tiene conexidad con los derechos humanos universales, que en su artículo 1 decreta que los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley, nacemos con las mismas posibilidades y con la misma protección ante la ley. Un ejemplo de todos estos artículos podría ser la sentencia 550-2023, donde una joven denunció a su escuela de policía debido a que sufría bullying por parte de los entes superiores. Aquí pasó la Corte a proteger su derecho fundamental, como está consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Se veía que no estaba siendo discriminada por su personalidad, entre otros. Así que aquí entra a proteger este derecho de la no discriminación y de que somos libres e iguales ante la ley. La sentencia SU 339 de 2024 refuerza
el principio de la igualdad, que vemos en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. La sentencia se enfoca en garantizar estos derechos en ciertas ocasiones donde se ve la desigualdad y la discriminación. El artículo 13 también promueve la igualdad, no solo en teoría, sino también poniéndolo en práctica a estas personas en condiciones de vulnerabilidad. También en la sentencia T-141 del 2024 pudimos evidenciar un caso que nos lleva al artículo 13 de la Constitución Política, en donde una chica de la Universidad Tecnológica de Pereira fue vulnerada por acoso en el trabajo por un compañero. Después de eso, ella fue y puso una queja a la administración de la universidad. Inmediatamente la universidad le revocó el puesto, le canceló el contrato y no pudo trabajar más allá. Tras eso ya puso una tutela en donde expresó que le parecía muy mal que después de ella poner la queja fuera denunciada, revocada de su contrato, fuera acosada por la persona a la que ella incriminó, y tras de eso no pudo reingresar a la universidad. Tras eso la Corte decidió que eso era completamente mal, hizo un acusatorio y solicitó el reintegro de ella a la universidad. En este caso se le vulneró el derecho a la igualdad de género y se le revocó el artículo 21 del 2007, en donde hablaba de que el acoso en el trabajo no se podía permitir. Si bien el artículo 13 es fundamental para garantizar la igualdad, en su práctica ha tenido demasiados desafíos. Como ejemplo número 1 podríamos poner las restricciones de seguridad en manifestaciones, como por ejemplo, digamos que un grupo de personas llegan a hacer una manifestación y en medio de ese recorrido llegan a un hospital. Ellos llevan equipamiento de fuegos artificiales. Las autoridades podrían intervenir en dicha situación, ya que eso afectaría el bienestar y la integridad de los pacientes que habitan en el hospital. Como ejemplo número 2 podríamos poner posibles conflictos con derechos de tercero, como por ejemplo, una persona discapacitada auditivamente llega a vivir en un conjunto residencial de edificios. En este caso, la persona solicita que se implementen alarmas de seguridad contra incendios visualmente, ya que él pues no puede oír. Entonces, algunos de los vecinos se oponen totalmente a eso, ya que creen que eso dañaría la imagen de la unidad visualmente. En ese caso se presentarían varios problemas. En ese caso, el derecho a la igualdad, a la accesibilidad de la persona discapacitada a un posible incendio que él no pueda escuchar, ver hasta que otra persona salga, o el de las personas que ven totalmente a la integridad de ciertos lugares en los que ellos habitan. Y como número 3 tendríamos la necesidad de proporcionalidad, como por ejemplo, 2 personas se postulan al puesto de bomberos, este equipaje pesa 30 kilogramos, en ese caso al hombre se le facilitaría de una manera más específica la carga de este equipaje, y a la mujer se le dificultaría un poquito más, como por ejemplo alguien con una condición médica que no se le fuera tan posible. En ese caso se podría implementar circunstancias que le pudieran llevar tener de manera llevatoria el equipamiento para poder hacer más fácil esta carga. Para concluir, el artículo 13 nos deja muy claro que todos somos igual, sin importar sexo, sin importar la personalidad, sin importar el género en el que nos identifiquemos. Todos somos igual ante una ley. Entonces podemos hacer velar nuestros derechos. Y con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada.